Empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, muy buenos días. En Unipymes, la Escuela de las Pymes Latinas, iniciamos en estos momentos una nueva jornada de nuestra habitual conferencia de los miércoles. La conferencia de hoy se titula Beneficios de los Tratados de Libre Comercio. Soy Fernando Rinconche y junto a Stephanie Gregory y Rafael Ferrer les damos la bienvenida a la sesión de hoy. Antes de iniciar nuestra conferencia habitual, queremos expresar nuestros agradecimientos a las empresas que hacen posible que esta conferencia se lleve a cabo. Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente, Colfondos, TACA Airlines. Recuerden que esas empresas apoyan la educación y el fortalecimiento de su pyme. Esta y las demás conferencias programadas para el año 2012 se desarrollarán una vez a la semana, los días miércoles, entre las 9 y las 10 de la mañana, con la participación interactiva de los más reconocidos expertos en cada uno de los temas que hemos incluido en la programación. Recordamos que para este año hemos diseñado el Plan Educación Unipymes, conformado por 5 diplomados desarrollados los martes, jueves y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. 11 consultorios legales los últimos miércoles de cada mes, en los que los expertos resolverán los interrogantes legales en torno de sus empresas. La invitación muy cordial es para que cada mes nos sigan y nos lean en la revista Gerente Pyme, en la que ustedes podrán encontrar temas de interés sobre gerencia y negocio. También los invitamos a que se inscriban a todas nuestras actividades académicas. Ustedes serán invitados a estas actividades y oportunamente les estaremos informando por correo. En estas jornadas académicas, ustedes podrán interactuar con los expositores de la siguiente manera. Al lado derecho de la pantalla de sus computadores aparece una manito de color verde. Para preguntarle a nuestro conferencista, deben hacer un comentario adicional o ampliar el tema, hacer un clic en esa manito que cambia de color. Esta sesión de trabajo avanzará entre las 9:10 hasta las 9:45 de la mañana. Inmediatamente abriremos un espacio de 15 minutos para las preguntas y respuestas. Señoras y señores, hechas estas aclaraciones, les damos la bienvenida a todos los participantes de Colombia y América Latina a esta primera conferencia del mes de marzo, convocado por Unipymes, la Escuela Empresarial Latina para Pymes. Igualmente le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Álvaro Acosta, administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en gerencia de negocios internacionales. Estructurador de proyecto FOMIPYME y del Fondo Promocional Turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Docente de posgrado de la Universidad Externado de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Politécnico Gran Colombiano, Universidad Piloto de Colombia y Bogotá, con 15 años de experiencia en las cátedras de negocios internacionales y comercio exterior. Entonces, doctor Acosta, queda usted con nuestro atento auditorio. Muy buenos días. La información de una forma lo más entendible posible. Empezamos el tema diciendo específicamente qué es o de qué trata un tratado de libre comercio. Podemos decir que hay una importancia en el momento, en Colombia y en el mundo, sobre qué es un tratado de libre comercio. Hay una definición del doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio Exterior, que nos dice que es un acuerdo internacional en el cual se vinculan distintas economías entre sí para abrir recíprocamente sus mercados y para generar condiciones propicias a la inversión extranjera. En este se ven cronogramas de desgravación arancelaria y reglas para facilitar la inversión. Estos temas o estos puntos específicos como el tema de desgravación arancelaria y facilidad de inversión lo vamos a ver un poco más adelante. Pero digamos que este como que es el abrebocas de lo que se puede considerar que es un tratado de libre comercio. ¿Pero qué busca un tratado de libre comercio? En primera instancia busca que haya un acuerdo para reducir barreras al comercio de mercancías específicamente agrícolas e industriales. Si ustedes hacen una remembranza, Colombia es uno de los países
que su base económica es la economía del agro y todo lo que tiene que ver con la economía de primer grado. Esto quiere decir que nosotros realmente no es que seamos muy destacados en el área industrial. Sin embargo, hay sectores mucho más desarrollados que otros, pero para el caso específico, lo que está buscando un acuerdo o un tratado de libre comercio es que en ambas vías se abran las oportunidades de negocios. Esto es muy importante, aunque hoy vamos a tratar en lo posible de hablar es del Tratado de Libre Comercio como tratado. Lógicamente vamos a tomar como ejemplo también cómo ha sido el desarrollo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otro de los factores que se busca en el Tratado de Libre Comercio es reducir las barreras al comercio de servicios. Ustedes saben y nosotros sabemos que Colombia se ha visto cada vez más fuerte en servicios que antiguamente no éramos tanto. Ejemplo, el software. Colombia se ha desarrollado últimamente, se ha destacado como uno de los mejores desarrolladores de software de América Latina. Esto ha hecho que este servicio, como ejemplo, y otros más como los de ingeniería, como los de contaduría, otros servicios, pues se han empezado a destacar, que tanto es así que han habido ahora barreras de algunos países para el ingreso de nuestros profesionales a algunos países a prestar estos servicios. Tomo el ejemplo. Cuando un empresario colombiano desarrolla un software, normalmente ¿qué hace? Lo desarrolla, toma un CD, se lo echa al bolsillo, se va para el respectivo país donde vendió el software y allá va y lo monta. Simplemente es algo que para el efecto del gobierno es incontrolable, por aquello de que esos son servicios prestados en el exterior y simplemente usted no ve pasar ninguna mercancía. A este aspecto, Colombia y el mundo, no solamente Colombia, sino el mundo, ha sido muy difícil de controlar. Esta es una charla que espero que en alguna otra oportunidad la doctora María Mercedes me permita hablar sobre la exportación de servicios, importación, exportación de servicios, que es un tema muy puntual. Otro de, otro de los aspectos que busca el Tratado de Libre Comercio es facilitar la atracción de inversión extranjera proveniente, lógicamente, de otros países. Digamos que, en mi concepto personal, este es el corazón de un Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio donde no haya inversión de los países, tanto del uno hacia el otro, ejemplo, de Estados Unidos hacia Colombia, y lógicamente pues habrán empresarios colombianos en el exterior, específicamente en Estados Unidos invirtiendo, pues allí no hay tratado de libre comercio. La base fundamental y con lo cual se mide un tratado de libre comercio es por la inversión que genera, la inversión extranjera que se genera de un país a otro. Y por último, es algo, una reflexión que les hago. La firma de un TLC por sí misma no significa nada, pues se trata de un medio y no de un fin. Esto es bien importante entenderlo porque muchas veces nosotros especulamos con que no, pues llegó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entonces es el culmen, lo último. Eso no es un medio, como puede ser un Tratado de Libre Comercio como se tiene actualmente con Chile, con México, con algunos países de Centroamérica, con Canadá, con algunos países que se piensa hacer en Europa, con el EFTA, que es un tratado que ya se tiene firmado en Europa, con los países de Europa, donde realmente es un medio, o sea, es la forma como nosotros podremos llegar a los mercados internacionales de una manera más práctica y como veremos más adelante en algunos de los beneficios, es entrar con nuestros productos con cero arancel. Arancel que más adelante miraremos qué es ese tema. Quiero entrar un poquito, una explicación muy pequeña sobre cómo es la metodología que se utilizó o que se utiliza para un tratado de libre comercio. Hago la salvedad que este modelo de tratado de libre comercio fue, digamos que desarrollado por un norteamericano al cual le hicieron una película en Hollywood que se llama La mente brillante. Este señor fue el que se inventó el concepto,
digamos, macroeconómico de cómo realizar un tratado de libre comercio. Para lo cual, el señor se inventó, si se puede llamar así, una nueva forma de negociar en forma muy rápida, que agilizara los procesos. Para este primer concepto de metodología de un TLC, pues hay unos asuntos de interés. Cuando hablamos de asuntos de interés son aquellos aspectos en los cuales nos interesa realizar acuerdos o convenios. En este primer cuadro que ustedes ven en este momento, vemos cómo Colombia, antes de empezar a desarrollar el Tratado de Libre Comercio, a empezar la negociación, hizo un comparativo entre qué se había hecho en el CAFTA. CAFTA es el Tratado de Libre Comercio que firmó Estados Unidos con los países de Centroamérica, que se trató con Chile, y en este punto al frente se tomaban los temas. Ejemplo, estamos hablando en el CAFTA se habla de una inversión extranjera. En Chile, pues lógicamente, digamos, el tema central es la inversión extranjera. En el CAFTA, ¿qué entregaba o qué daba Estados Unidos a los países de Centroamérica? Se comparó con lo que se le dio a Chile, y déjenme comentarles que Colombia empezó el proceso de negociación con Estados Unidos sobre lo que le otorgó al CAFTA, a Chile y a México. Es decir, que nosotros arrancamos desde un punto mucho más elevado del cual podría empezar cualquier otro tratado. Perdónenme la comparación, es como cuando tiene uno un hermano envidioso. Entonces empieza Colombia a decir, ¿qué le dieron a mi hermano? Porque eso es lo que yo quiero. A partir de ahí es que yo empiezo a recibir los diferentes asuntos de interés que empezaron el Tratado de Libre Comercio. Lógicamente, cada uno de los asuntos, que más adelante vamos a ver cuáles son los asuntos, que son las mesas de negociación, que se crearon unas mesas a las cuales me voy a referir, y se empezó a hacer una comparación muy general sobre cuáles eran los intereses de Colombia y cuáles los intereses identificados de los Estados Unidos. Hago referencia a que este cuadro fue algo que se hizo antes de sentarnos con los Estados Unidos. Con esto nos dio a nosotros una pauta sobre qué esperábamos nosotros del Tratado de Libre Comercio y qué esperarían los Estados Unidos de este tratado. De allí se sacaron lo que se conocen como la priorización de aspectos o asuntos del Tratado de Libre Comercio. Si ustedes miran el cuadro, aparecen unos asuntos en la parte izquierda, donde está el asunto 1, vuelvo y repito, puede ser inversión extranjera, puede ser trato de mesas de negociación, diferentes aspectos que vienen en la parte izquierda, y en la parte de arriba están los asuntos que tienen mayor prioridad. Empezamos nosotros como Colombia a realizar una priorización. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Y en esa medida nosotros empezamos el proceso de negociación. Aquellos aspectos en los cuales nosotros teníamos bastante necesidad, pues lo empezamos a tratar en principio de esa manera. Luego del desarrollo del Tratado de Libre Comercio, durante el proceso de negociación, que quiero hacer una salvedad, nosotros hicimos el Tratado de Libre Comercio, digo nosotros Colombia, conjuntamente con Perú y Ecuador. Es decir, nosotros tres como países de la Comunidad Andina de Naciones nos sentamos a negociar los tres al tiempo con los Estados Unidos. Lógicamente, pues nuestra experiencia en términos de algunas negociaciones, digamos, bilaterales, no de tratados de libre comercio, pero sí bilaterales, es decir, de país a país, nuestra experiencia era un poco mejor o mayor que la de nuestros hermanos del Ecuador y el Perú. Esto hizo que nosotros tuviésemos como una especie de vocería de grupo en ese proceso de negociación. Bajo ese aspecto, Colombia empezó a negociar algunos aspectos que eran fundamentales para la economía colombiana. Como lo vamos a ver más adelante, hay unos productos que se consideran sensibles y empezamos a mirar un poco algunos términos claves dentro del proceso del Tratado de Libre Comercio, que cuando usted lo pueda leer, que usted lo puede leer en la página de internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el que se tiene suscrito con Chile
que se tiene suscrito con el Triángulo del Norte de Centroamérica, que son 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Con estos 3 países ya tenemos un tratado de libre comercio. Usted lo puede ver en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, para que usted pueda entender el tratado de libre comercio, hay algunos términos como el de productos sensibles. Se consideran productos sensibles todos aquellos productos de bienes y servicios que son la base de nuestra economía. Ejemplo, el caso nuestro, café, petróleo, carbón, banano, flores, etcétera, que son productos que son nuestra base de nuestra economía. Son productos sobre los cuales nosotros recibimos la mayoría de los ingresos de nuestros productos exportables. Bajo ese aspecto, nosotros tendríamos que hacer una priorización, como lo ven ustedes allí, perdón, sobre cuáles son los productos o cuáles son los aspectos o asuntos, como aparecen allí, de mayor importancia. Igualmente, Estados Unidos hizo su priorización, de tal manera que cuando hubo las primeras rondas de negociación, aspecto que también miraremos un poco más adelante, que la ronda de negociación es sentarnos en un recinto específico para empezar a negociar cada uno de los aspectos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, empecemos mirando cómo es la organización del equipo. La organización del equipo negociador por parte de Colombia fue el ministro y el viceministro de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, fue el ministro de Comercio, Industria y Turismo y el viceministro de Comercio. Sobre este se descargó la responsabilidad al jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y de allí se desprenden 2 áreas fundamentales que fueron el cuarto del Congreso y el cuarto de al lado. Esto es algo muy más como de anécdota para que vean cómo fue el proceso de negociación. Cuando hablamos del cuarto del Congreso, era físicamente y literalmente unos cuartos, unos salones al lado de donde el Tratado de Libre Comercio se estaba tramitando. Entonces, a un lado estaban un cuarto donde estaban algunos funcionarios o algunos senadores y representantes del Congreso colombiano. Aquellas personas que tenían un conocimiento pues mucho mayor sobre cuáles eran nuestros negocios y cuáles son nuestros aspectos principales de nuestra economía, para que estuvieran de asesores. Al igual, en el cuarto de al lado estaban los gremios, específicamente estaban, por ejemplo, Analdex, estaba Acopi, estaba Fenalco, algunos de los mayores gremios de nuestro país que estaban allí al lado, porque, por ejemplo, si estábamos hablando de un proceso de comercio, pues lógicamente Fenalco era uno de los que podría ayudar al jefe de negociación y a su grupo de participantes sobre aspectos muy puntuales que no eran del conocimiento específico del grupo negociador. De allí se desprendieron algunas de las mesas fundamentales que son, por ejemplo, agro. Ustedes saben que parte fundamental de nuestra economía, vuelvo y repito, son todos aquellos productos agrícolas que eran fundamentales para la negociación. También digamos, el tema de bienes industriales, el tema de inversión, el tema de servicios, el tema de compras oficiales, que más adelante lo vamos a ver porque aquí hay una ventaja competitiva bien interesante, sobre todo para las MIPIMES colombianas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Otros aspectos considerados allí y que hicieron parte, digamos que estos son como mm, grupos del grupo de negociación. Entonces, me explico, había una persona o un grupo de personas muy corto, eran 2 personas más o menos por cada grupo, 2 personas especialistas en agro, 2 personas especialistas en bienes industriales, 2 en inversión y así consecutivamente. Por parte, otro de los grupos fueron propiedad intelectual y uno bien importante que es el de solución de controversias. Cuando hablamos de solución de controversias es la manera o la metodología en la cual o con la cual se pueden llegar a conflictos de algún tipo de negocios que se puedan dar entre país, ejemplo,
Colombia, Estados Unidos, y empresario, empresario, es decir, un empresario colombiano o residente en Colombia con un empresario norteamericano. Bajo este aspecto, pues se tiene que quedar muy claro en un tratado de libre comercio cómo se van a resolver estos inconvenientes. Esta es la solución de controversias. Adicionalmente, pues está la mesa también del laboral, todo lo que tiene que ver con eh, trabajo de menores, todo lo que tiene que ver con el trato de igualdad de género y algunos aspectos que se trabajaron en en esta sección de laboral. Y el de competencia, que como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con la simetría en los mercados. Pero ¿cuáles fueron las mesas de negociación? Las mesas de negociación que se realizaron en el Tratado de Libre Comercio, y quiero volver a hacer un paréntesis ahí, es básicamente un tratado de libre comercio que se hace exactamente igual con cualquier país. Estamos haciendo referencia a los Estados Unidos, digamos, porque es uno de los más importantes, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos utilizando esta misma metodología para otras negociaciones como estamos realizando en este momento, como con Corea, con Panamá y con Europa. Estamos desarrollando el mismo proceso. Entonces, mesas de negociación. El primero de ellos fue acceso a mercados, es decir, lo que está determinando en forma muy general en esta mesa es establecer cómo van a poder ingresar nuestros productos al mercado norteamericano. Por el otro lado, se habla de las medidas fito y zoosanitarias, es decir, qué medidas se van a solicitar o a pedir en los diferentes países en términos de productos vegetales y animales. Me explico. Cuando nosotros vayamos a exportar, por ejemplo, carne a los Estados Unidos, ellos nos van a pedir unas medidas zoosanitarias, que son las que tienen que ver con los productos de origen animal, donde nosotros deberemos cumplirlo, porque de otra manera, aunque estemos haciendo un tratado de libre comercio, es probable que no lo podamos importar. Me explico. Si yo tengo, o sea, no tengo un permiso o un documento donde diga que la carne ha sido certificada por una entidad como la FDA, que es como, digamos, la INVIMA de los Estados Unidos, sobre que esa carne viene libre de aptosa, pues nosotros no podremos vender nuestra carne allá. Igual pasa con las medidas fitosanitarias, es decir, las de origen vegetal. Son productos de origen vegetal que podemos estar vendiendo en el mercado internacional. No necesariamente en productos recién cultivados, digamos, como, no sé, lechugas, espinacas, sino ya productos ya un poco más industriales. Por ejemplo, el té. Si nosotros exportamos té de alguna de nuestras variedades de productos agrícolas, tendremos que cumplir con algunas medidas fitosanitarias que el gobierno norteamericano no lo exigirá. Y en caso contrario, igual, es decir, que algunos productos de origen vegetal o animal que se importen desde los Estados Unidos tendrán que cumplir los requisitos que el INVIMA solicita para la importación de productos. Esto es fundamental para entender que es en ambas vías. Por eso es un tratado de libre comercio. Otra de las mesas de negociación fueron los bienes industriales. En este aspecto se trataron temas como cómo iban a ser los aranceles. Hablemos ahí en este tema, aranceles son los impuestos a las importaciones. Es decir, todos aquellos productos que entren a Colombia, el gobierno colombiano a través de la DIAN cobra unos impuestos. Estos impuestos se llaman aranceles. En el caso específico de los bienes industriales, pues cómo iba a ser el proceso para la importación, por ejemplo, a Colombia, de activos, maquinaria y algunos bienes de materia prima o productos intermedios para la importación a Colombia y también hacia los Estados Unidos. ¿Qué documentos, qué exigencias, qué requisitos deben cumplir Colombia, nuestros empresarios colombianos, para entrar a un mercado norteamericano?
Uno muy, muy importante y que fue bastante discutido, tanto fue así que este de textiles y confecciones fue uno de los temas que, lógicamente, para todos los países del mundo, en cualquier país del mundo, algún producto textil o de confección produce. Este fue uno de los que tuvo bastante, digamos, controversia y que fue necesario llegar en varias oportunidades a tratar el mismo tema para ir avanzando de a poco. Obstáculos técnicos. Esto es lo que llaman las barreras no arancelarias. Como veíamos ahorita, cuando hablamos de arancel es un impuesto a la importación, pero hay algunos obstáculos técnicos que son los pararancelarios o aranceles que no son necesariamente aranceles impuestos, sino son documentos. Por ejemplo, países, no en el caso de Estados Unidos, pero otros países, por ejemplo, tienen la costumbre que cuando un colombiano exporta a X país, después de que uno exporta, debe coger esos documentos e irse a la embajada del respectivo país a colocarle unos sellos. Estos sellos es necesario colocarlos porque si no, cuando lleguen esa mercancía a ese país, no lo dejan entrar. Son aquellos obstáculos técnicos en los cuales mm, documentalmente pueden parar una operación, pueden parar una importación. Esos obstáculos técnicos en el caso de Estados Unidos, pues fueron bien controversiales, específicamente por el inconveniente que tenemos nosotros con el narcotráfico. En este aspecto, bajo la protección de ellos, de que nosotros no los inundáramos de drogas, pues ellos colocaron bastantes obstáculos técnicos que en el transcurso de la negociación ellos fueron entendiendo que podríamos hacerlo de otra manera para que pudiéramos cumplir con este aspecto. Por ejemplo, con técnicas o con certificaciones como la VAX, que es BASC, que es una certificación que entrega una entidad eh, de América Latina y Estados Unidos, donde certifican el comercio seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le certificamos a esa empresa de los Estados Unidos que nuestro producto está libre de contaminación, llámese contaminación, no solamente droga, sino también contrabando, llámese también dinero, que pueden ir contenedores de dinero, como algunas veces ha pasado, pues lógicamente se está haciendo una verificación de la mercancía desde el origen. Quiere decir que desde Colombia ese producto va a salir certificado de que no va a ir con nada que no sea diferente al producto comprado. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Procedimientos aduaneros. Entonces, así como nosotros tenemos aquí en Colombia, que necesitamos un registro de importación, por ejemplo, para productos con ciertos permisos, necesitamos una declaración de importación con la cual informamos qué producto estamos importando y adicionalmente qué impuestos debemos pagar, o sea, qué arancel. Adicionalmente, hay otros documentos que necesitamos para que podamos hacer el procedimiento de nacionalización de la mercancía. Todos estos aspectos se trataron en esta mesa. Defensa comercial. En este se hablan básicamente de dos temas fundamentales que son las salvaguardias y el dumping. Temas que si entramos en detalle pues nos demoraríamos, pero en términos generales el dumping es cuando una mercancía entra a un menor valor, a un menor sí, costo que al país de origen. Me explico. Yo puedo exportar, Estados Unidos puede exportarme a mí computadores. El computador en Estados Unidos puede costar el equivalente, por decir algo, a ejemplo, 2 millones de pesos, comprado allá. Y acá llega a 1 millón. Eso es dumping. No es posible que en el país de origen, es decir, Estados Unidos, ese computador valga 2 millones de pesos y aquí en Colombia valga 1 millón. Algo raro está pasando. Entonces, bajo un concepto de dumping, la idea es que Colombia y en cabeza de la DIAN está en la obligación de verificar cuáles son los costos y precios de las mercancías para evitar lo que se conoce como dumping, para lo cual la DIAN tiene una serie de medidas llamadas anti-dumping para que el valor
real de ese producto entre a Colombia y sobre esa base se cobra los aranceles. Servicios transfronterizos. En este punto, digamos que les comentaba al inicio de esta charla que básicamente lo que estamos determinando aquí es cuáles son los servicios que podemos exportar y cuáles los que ellos nos exportan a nosotros. Ahí hay 4 modos de prestación de servicios que tampoco es el caso entrar en detalle, pero por ejemplo, un profesional médico cardiólogo que va y presta sus servicios de operaciones al corazón en los Estados Unidos. Esto debe estar y está muy bien determinado dentro del proceso del Tratado de Libre Comercio para determinar cómo se van a hacer las prestaciones de servicios de colombianos en el exterior y de extranjeros en Colombia. Servicios financieros. Este punto es muy crucial porque ustedes saben que independientemente de que veamos a ciertos grupos económicos colombianos con bastante fuerza, realmente todo, para que hagamos una comparación, todo el sector financiero colombiano no hacen ni el 40% del sector financiero de Brasil. Es decir, que nosotros, todo el sector financiero colombiano, podría ser más o menos el equivalente a un banco grande en Brasil. ¿Esto a qué voy? A que cuando hablamos de servicios financieros, uno de los temas que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio es que la única forma como un banco norteamericano podrá prestar servicios financieros en Colombia es con presencia comercial. Esto quiere decir que ellos tendrán que venir a Colombia y montar sucursales. No podrán hacer sus operaciones a distancia. Me explico. No es propaganda, pero como ejemplo sirve. El Bank of America. Bank of America, ellos no tienen sucursal en Colombia. Y si llegaran a prestar servicios en Colombia, es de obligatorio cumplimiento el hecho de que creen sucursales de primer piso, o sea, de atención al público en Colombia, y previamente autorizado por la Superintendencia Financiera. Igual en tema de seguros, igual que otros temas del sector financiero. En telecomunicaciones. En telecomunicaciones estoy dando esto en forma muy general porque no puedo entrar en mayor detalle. Como les digo, esto puede ser, y lo estamos estableciendo así con Unipymes, es un diplomado completo para hablar de cada uno de estos aspectos y hablar cómo quedó el Tratado de Libre Comercio con cada una de estas mesas de negociación. En el caso específico de telecomunicaciones, el gobierno colombiano estableció que la única forma en que podría entrar una empresa de servicios de comunicaciones a Colombia es que tuviera también presencia comercial en Colombia. Esto quiere decir que, por ejemplo, empresas muy grandes como AT&T, como Verizon, que entraran a Colombia, tendrían que pagar todos los derechos y todos los pagos que ha tenido que pagar, hago propaganda, Comcel, Movistar, Tigo, etcétera, que tuvieron que pagar unos derechos bastante altos a el Ministerio de Comunicaciones y las TICs para poder funcionar en Colombia. Esta es una de las cosas que tienen que cumplir cualquiera de las compañías norteamericanas que quieran quedar como prestadoras de servicios de telecomunicaciones en Colombia. Comercio electrónico. Bajo este aspecto, ustedes saben mejor que nosotros, los empresarios de las pymes latinas, que el comercio electrónico es cada vez mayor. Todo esto que estamos hablando del cloud computing, de versiones de 2.0, es básicamente comercializar a través del Internet. Esto quiere decir que se establecieron unas reglas de juego, porque lógicamente los Estados Unidos, los norteamericanos, tienen una experiencia muchísimo mayor que nosotros en la venta por Internet. Bajo este aspecto, en esta mesa se trataron cómo se van a hacer el proceso de negociación de, por ejemplo, transferencia de fondos. Usted puede comprar un carro por Internet, pero ¿cómo va a hacer usted para girar las divisas al exterior para la compra de ese carro? ¿Cómo va a ser el proceso de nacionalización del producto aquí? O sea, son varias cosas que vienen, digamos, atadas al proceso de comercio electrónico.
Por otro lado, se hicieron otras mesas como la de compras del sector público. En este quiero hacer mucho énfasis, queridos empresarios de Colombia y América Latina, en el sentido de que en el Tratado de Libre Comercio, y específicamente de los Estados Unidos, se estableció que las MIPYMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, puedan comercializar y puedan vender al sector público norteamericano en igualdad de condiciones que cualquier otra empresa norteamericana. Estamos en igualdad de condiciones para competir con la venta de productos o de servicios que podamos vender al sector público norteamericano. Ustedes saben que normalmente el sector público es el mayor generador de empleo en cualquier país. Entonces, me invento para que entendamos este aspecto. Si yo pudiese ser un proveedor de tóner para las impresoras de, no sé, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es algo, pues, un poco traído de los cabellos, pero es como ejemplo, para que entendamos que nosotros pudiésemos ser proveedores de algún servicio del gobierno norteamericano. Y, lógicamente, de las MIPYMES norteamericanas hacia Colombia. La inversión. Para mí este es uno de los aspectos, como les comentaba al inicio de esta charla, el corazón de un tratado de libre comercio. Digamos que un tratado de libre comercio sin unos buenos índices de inversión, tanto de allá para acá como de aquí para allá, pues realmente no surtió mayor efecto. En este aspecto les quiero comentar, cuando se realizó el Tratado de Libre Comercio del Norte, el famoso NAFTA, donde están involucrados Estados Unidos, Canadá y México, México empezó a recibir una inversión extranjera que nadie se imaginaba. ¿Por qué? Porque resulta que estos tres países, vuelvo y repito, Canadá, Estados Unidos y México, hicieron un tratado de libre comercio entre ellos, donde se establece que cualquier empresa que se establezca en alguno de estos territorios tiene derecho a venderlo a los otros dos territorios. ¿Esto qué hizo? Que muchas empresas hicieran inversión en México. Ejemplo, la Volkswagen hizo investigación de cuál sería un mercado para entrar a los Estados Unidos y establecieron que la mejor manera de poder entrar al mercado norteamericano a un precio competitivo era montar unas fábricas en México, que eso fue lo que hicieron. En este momento, de las mayores fábricas de Volkswagen en el mundo están en México, porque con estos carros ensamblados, producidos y ensamblados en México, están abasteciendo el mercado norteamericano, el mercado canadiense, a unos precios o a unos aranceles de cero. Esa es la razón por la cual ustedes, si han podido viajar a los Estados Unidos, pueden ver una buena cantidad de Volkswagen en las calles de los Estados Unidos. Propiedad intelectual, un tema bien álgido. Tal vez este es uno de los temas más complejos que se realizaron en el Tratado de Libre Comercio. Nosotros somos, digamos que uno de los países que tenemos fama, que hacemos una duplicación de producto bastante bien hecha. Esto ha hecho que, lógicamente, los norteamericanos estén un poco eh, reacios, por llamarlo de alguna forma, con este tema, porque para ellos el concepto de propiedades de autor, copyright, bueno, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, pero realmente aquí en Colombia pues está muy incipiente, mientras que para ellos está bastante desarrollado. Es decir, a usted lo pueden condenar en los Estados Unidos a unos cuantos años de cárcel por el hecho de haber plagiado un CD, un libro o cualquier video. Bajo este aspecto fue bien interesante la negociación y se llegaron a algunos acuerdos en este aspecto. Asuntos ambientales. Digamos que este es uno de los puntos en los cuales Colombia tenía mucha fuerza, en razón a que ustedes saben que nosotros tenemos mucha vegetación, mucho aire puro que es conveniente para los Estados Unidos. Entonces, bajo este aspecto, se trataron temas como las normas de medioambientales, como las normas de todo lo que son bonos
de oxígeno, mal llamados bonos de oxígeno, y temas de estos que son de bastante importancia para Colombia y para cualquier país. Asuntos laborales es el aspecto de cómo va a ser el trato que se le va a llevar a los sindicalistas de las empresas, cómo va a ser el trato con los niños, el trabajo de los niños, cómo va a ser el pago a las damas, cómo va a ser el pago a los campesinos. O sea, todo eso tiene una connotación muy social que los Estados Unidos para ellos es bastante importante. Como lo veremos más adelante, hay un punto específico que casi que las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio estaban fundamentadas en asuntos laborales. Políticas de competencia. En este aspecto, las políticas de competencia es cómo se van a realizar las negociaciones o la libre competencia entre países, país de Estados Unidos con nosotros. Ejemplo, no es igual que nosotros vayamos a competir en nuestro mercado, por ejemplo, del calzado y las confecciones, con un mercado norteamericano del calzado y las confecciones. En esto nos llevan pues bastante fuerza por efecto del dinero que ellos tienen para realizar sus eh, propagandas, comerciales, todo este tipo de cosas, a diferencia de nosotros. Mm, asuntos institucionales. En este aspecto se trataron temas como las relaciones que vayamos a tener con eh, instituciones de los Estados Unidos. Ejemplo, cómo van a ser los tratos o cómo van a ser los trámites con el FDA, todo lo que tiene que ver con drogas y alimentos de los Estados Unidos, que es como el INVIMA de aquí de Colombia. En este aspecto se trataron unos puntos muy precisos de cómo van a ser esas instituciones, cómo va a ser el Customer Service, o sea, digamos, la agencia de aduanas de los Estados Unidos, cómo van a ser esos asuntos con respecto a esos asuntos institucionales. Solución de controversias. Solución de controversias se establecen una metodología de cómo se pueden resolver los inconvenientes que se puedan presentar, como les comentaba, entre país y país, entre país empresario, entre empresario y empresario. Bajo estos tres aspectos se establecieron en el Tratado de Libre Comercio unas soluciones específicas para el trámite y solución de controversias. Otra mesa de negociación muy importante es el de cooperación. Ustedes saben que los Estados Unidos, al igual que Europa, son los mayores aportantes en cooperación internacional para todos aquellos aspectos, no solamente de tipo ambiental, sino de tipo social, de la niñez, de los desplazados, todo este tipo de situaciones que nos aquejan a nosotros. Nosotros somos bastante receptores de cooperación internacional. Es cómo se va a hacer ese trámite para que nosotros sepamos utilizar muy bien estos recursos. Y por último, en la mesa de normas de origen. En esta, las normas de origen, como lo miraremos un poco más en detalle adelante, es básicamente que el producto que se venda en los Estados Unidos, por ejemplo, sea elaborado en Colombia. Es decir, que no hagamos el concepto de triangulación. Por ejemplo, que compremos zapatos de Brasil y los vendamos en Estados Unidos. Pues eso no tiene valor agregado. Deben ser productos elaborados, confeccionados y en la mayor porcentaje posible elaborado con mm, productos colombianos. Vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo fue la agenda de negociación con respecto a los Estados Unidos? Se realizaron 14 rondas de negociación y una reunión de avance. Dentro de las 14 reuniones, una primera ronda, es lo que les comentaba, rondas, eran las reuniones que hacían los equipos de trabajo. Entonces estaba el equipo de trabajo de los Estados Unidos contra, se puede llamar así, contra el equipo negociador de Colombia, Ecuador y Perú. Por eso es que vemos aquí algunos países, algunas sedes de los países negociadores y algunos de Estados Unidos. De la primera ronda fue en Cartagena, la segunda ronda fue en Atlanta, en los Estados Unidos,
la tercera fue en Lima, Perú, la cuarta fue en San Juan de Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico es uno de los estados asociados a los Estados Unidos, por eso se llevó a cabo allá. La quinta ronda se realizó en Guayaquil, la sexta en Tucson, Estados Unidos, en Arizona, la séptima en Cartagena nuevamente, la octava en Washington, la novena en Lima, la décima en Guayaquil, la onceava en Miami y la última ronda se realizó en Cartagena. Perdón, hubo más en las últimas dos que fueron las de Washington, la treceava y la catorceava en Washington, y una reunión de avance donde se sentaron a mirar aquellos, digamos, aspectos que dentro del Tratado de Libre Comercio, ya llegando al final, no se habían acordado. Esto es bien importante porque en esa última reunión de avance, mm, me acuerdo que año 2006, noviembre del 2006, si más no me acuerdo, el 22 de noviembre del 2006, el grupo negociador terminó como algo así como a las 2, 3 de la mañana negociando los últimos aspectos del Tratado de Libre Comercio, porque fue, como les comento, la última reunión de avance. Quiero hablar, porque para poder entender un poco mejor el Tratado de Libre Comercio, es importante conocer algunos términos como el concepto de desgravación arancelaria. Me permito tomar el ejemplo del sector arrocero. En el sector arrocero, la idea fundamentalmente, y como quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio, es que el arroz que los Estados Unidos vaya a vender en Colombia, que lógicamente nuestro nivel de producción no abastece ni siquiera lo que necesitamos en Colombia, pues lógicamente esto abriría las puertas para que Estados Unidos nos avasallaran, si pudiéramos llamarlo así, en términos de arroz, para lo cual se estableció lo que se conoce como desgravación arancelaria. Bajo este aspecto, se determinó que en este primer año, estamos hablando del año 19, quiere decir que para el arroz va a haber una desgravación arancelaria de 19 años. Quiere decir que cuando ya empiece en ejecución el Tratado de Libre Comercio, el año 19, esperamos que sea más o menos en junio del 2012, y terminaremos en el año 0, más o menos dentro de 19 años, ¿con qué? Con arancel cero. Entonces, me explico. En la parte superior aparecen los años en los cuales se va a hacer la desgravación arancelaria. Entonces, en el caso del arroz, ojo, hago la salvedad, del arroz, porque en algunos otros productos esta desgravación arancelaria es más corta o de menos tiempo, pero en el caso del arroz va a ser de 19 años. Esto quiere decir que, por ejemplo, el arancel durante este año, si se llega a protocolizar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pues va a haber un arancel del 80%. Eso quiere decir que una libra de arroz, me invento, que puede estar al equivalente a, no sé, $1, pues resulta que en términos de impuestos, pues va a tener que pagar ese norteamericano impuestos a Colombia de 80 pesos. Por lo cual, pues no va a ser competitivo para el norteamericano venderle arroz a Colombia. ¿Esto con qué propósito se hace? Porque la idea es que durante estos 19 años que va a ir llegando a cero, igualmente va a haber un arancel muy alto en los primeros años hasta llegar a un 0% de arancel. Con esto lo que busca el gobierno colombiano es que el sector arrocero, si me permiten la expresión, se ponga las pilas para que ellos durante 19 años o se tecnifican o van a ser derrotados en términos de negociación y de producción y de venta de arroz durante los próximos 19 años. Lógicamente, el gobierno norteamericano le otorgó a Colombia en el sector arrocero una desgravación arancelaria con 6 años de gracia. ¿Qué quiere decir? Que Colombia va a tener un periodo de 6 años donde el arancel va a ser muy alto. Un arancel de 80% es bastante alto para cuidar y proteger el mercado, digamos, del arroz o del sector del arroz durante estos primeros 6 años.
A partir del sexto año va a empezar a bajar el arancel. Esto es simplemente como un ejemplo, esto no es así, de que salga en el cuarto año del 20% al 15%, no, es un ejemplo. Simplemente es que en el cuarto año, para este ejemplo, va a estar en el 20%, ya en el tercer año va a estar en el 15%, en el segundo en el 10%, un año antes de que termine el tiempo otorgado al sector arrocero va a ser del 5% y finalmente en el año 19 va a ser del 0%. En ese momento va a haber una directa competencia entre el productor de arroz norteamericano con el productor de arroz colombiano. Para esto se determinaron lo que se conocen como las canastas de productos. En este sentido, Colombia, y es una metodología, vuelvo y repito, norteamericana, pero que nosotros lo hemos asumido porque pues un buen ejemplo hay que seguirlo, se determinaron tres tipos de canastas. La canasta A, cuya desgravación es inmediata. Si nos acordamos con el pasado, quiere decir que aquí en este campo el año cero es arancel cero. Es decir, son productos a los cuales van a entrar en competencia directa en el momento en que se haga la protocolización del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La canasta B son todos aquellos productos donde van a tener una desgravación arancelaria entre 5 y 10 años. Y por último está la canasta C, donde va a haber una desgravación a más de 10 años. Bajo este aspecto, es importante ver algunos ejemplos, solamente como ejemplos, donde podemos ver canasta A, vuelvo y repito, desgravación inmediata, en casos como el de confecciones, calzado, flores, productos del mar, conservas, grasas y aceites, perfumes y aguas de tocador. Estos son productos que aunque nosotros son bastante importantes en nuestra economía, pues realmente fue dentro de la negociación lo que se estableció que podríamos empezar a desgravar inmediatamente. Es decir, que el sector de las confecciones y el sector de las flores y el sector del calzado van a tener una competencia directa a partir de la protocolización del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, estamos hablando de canasta B, una desgravación entre 5 y 10 años, entre 5 y 10 años, donde como ejemplos podemos ver las fibras sintéticas o de punto para mujeres y niñas, camisones y pijamas de punto de algodón, artículos para servicio de mesa o cocina, manufacturas en piedras preciosas o semipreciosas, artículos en acero inoxidable, y la canasta C, que son los de mayor a 10 años, está el azúcar, el sector avícola, carne bovino, maíz, lácteos, arroz, algodón, medicamentos. Hay una parte también muy importante sobre las asimetrías que hace referencia a cómo va a ser la negociación en Colombia con los Estados Unidos. En principio, Colombia pues entrará, digamos que estos dos, quiero simbolizar aquí que los dos mercados están abiertos. Entonces, cuando hablamos de 0 por 0, quiere decir que no va a haber aranceles ni allá ni acá. Por otro lado, hay algunos productos en los cuales va a tener una asimetría a favor. Quiere decir que Colombia va a tener cerrado algún producto, algún mercado específico en Colombia, pero por el otro lado, Estados Unidos va a tener abierto su mercado. Con lo cual nosotros vamos a competir, por ejemplo, el café. El café es un buen ejemplo. Nosotros vamos a tener cerrado nuestro mercado para importación de café desde los Estados Unidos, pero los Estados Unidos va a tener mercado abierto para nuestro producto, nuestro café, en Estados Unidos. Y una asimetría en contra, que es cuando Colombia abre su mercado y los norteamericanos lo tienen cerrado. Este no se va a dar. En el Tratado de Libre Comercio no hay ningún producto que tenga asimetría en contra. Bueno, quiero para finalizar mirar algunos aspectos que son fundamentales. Tranquilos que esta historia continuará, como dicen algunos. La idea fundamentalmente es mirar ya algunas de las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, al no haber
barreras arancelarias, habrá una disminución en los precios, lo cual se logrará un comercio entre los países sin restricciones y la disminución del contrabando. Eso es algo que se quiere desarrollar en este tratado. La desgravación arancelaria a largo plazo permitirá aumentar la competitividad de los sectores vitales de nuestra economía. Quiere decir que al no haber importación, al no haber arancel a la importación, por ejemplo, de alguna maquinaria, pues nosotros nos podremos colocar a tono en competitividad de ciertos sectores. Se calcula que crecerán aproximadamente en unos 1.000 millones de dólares para el 2013 las exportaciones colombianas. Se esperan inversiones de Estados Unidos cercanas a los 5.000 millones de dólares en el primer año. Se van a realizar un tema bien importante para los profesionales, un concepto de homologación y convalidación de títulos en ambas naciones. Quiere decir que un profesional, por ejemplo, un ingeniero civil que haga su carrera o realice sus estudios en Colombia, lo va a poder desarrollar su labor en los Estados Unidos. Hay algunas profesiones que están muy claras allí. Estados Unidos es el país de compra con más productos colombianos, es decir, nuestro mejor socio comercial es los Estados Unidos, con lo cual generará más empleo e ingresos. Permitirá que otros productos distintos al café y al petróleo que nos conocen en el mundo tengan un mercado permanente y sin barreras para generar más empleo y bienestar en la población. Se podrán vender más productos sin pagar impuestos de entrada. Se podrán comprar insumos y maquinarias no producidas en el país sin pagar arancel. Esto es bien importante, que así como podemos nosotros aprovechar la importación de maquinaria, y más ahora que el tipo de cambio está bastante bajo. Se calcula que crearán aproximadamente unos 380.000 nuevos puestos de trabajo durante el primer año del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estos son cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acceso a productos de mejor calidad y a menor precio, por el hecho de tener cero arancel aquí en Colombia. Se consolidan las preferencias de la APDEA y se abarca todo el universo arancelario. Quiere decir que ya no solamente con el APDEA son ciertos productos, sino son todos los 7.000 productos que puede ver uno en el código arancelario. Se otorgará certidumbre y estabilidad para los inversionistas de largo plazo. Es decir, que las reglas de juego se van a establecer durante mucho tiempo, para que no cambien, por decir algo, que el impuesto de renta va a cambiar en el tercer año o en el cuarto año. No, se establecen que las leyes, específicamente para los inversionistas del extranjero, va a ser igual. Compromisos de las partes a tener un trato justo e igualitario en términos de inversión. Creación de mecanismos claros para la solución de controversias y oportunidades de acceso a las compras públicas por parte de las MIPYMES, como ya les comenté. Algunas desventajas que vamos a tener es que los ingresos por impuestos a Colombia caerán en aproximadamente 1.2 billones de pesos. Es decir, que esos impuestos llamados arancel para Colombia, para la DIAN, va a disminuir en 1.2 billones de pesos. Poca infraestructura, es decir, nosotros tenemos un problema bastante grave en términos de vías para transportar los productos, en términos de puertos, aeropuertos, maquinaria, puentes, ferrocarriles, bodegas, capacidad de planta de empresas, aspectos que son fundamentales para competir con los Estados Unidos. Es decir, en este tema, Colombia, específicamente el gobierno colombiano, va a tener que utilizar bastantes recursos para colocar a tono, para poder entrar en competencia con los Estados Unidos en términos de logística de productos. Repercusiones para los dos sectores importantes que van a ser el agropecuario y las MIPYMES. Es decir, el sector agropecuario no va a estar muy bien beneficiado con algunos productos si vamos a competir de tú a tú con los Estados Unidos. Y las MIPYMES que tengan un valor agregado importante, un diferenciador, van a poder competir. De otra manera, van a tender a tener dificultades. Dificultad para acceder a visas por parte de los empresarios colombianos. Esto es algo bien complicado porque ustedes saben que conseguir una visa norteamericana no es fácil y se le otorgaron muy pocos cupos a los colombianos, a los empresarios colombianos para viajar a los Estados Unidos. Más me parece un poco complicada la cosa porque usted no puede hacer negocios a distancia. Usted tiene que conocer el mercado.
Dificultad por estándares de calidad y por los bajos volúmenes de producción, y el tema de patentes prolongadas para medicamentos. Con esto básicamente quiero terminar la charla, porque como les digo, este es un tema bastante extenso que en otras oportunidades pues tendremos que desarrollar casi que punto por punto. No sé ahora qué otras empezamos las preguntas. Pues hemos concluido la conferencia de hoy y antes de pasar a la sesión de preguntas vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna. Le formularemos a nuestro auditorio 2 preguntas muy sencillas de responder. Ustedes ya la pueden ver en su pantalla. La primera pregunta es, ¿el doctor Álvaro Acosta desarrolló con claridad sus temas? Hay 2 opciones para responder, afirmativa o negativa. Ahí está pues la pregunta en cuestión para que la desarrollaremos en segundos para seguir a la siguiente evaluación. En este momento 105 personas que nos están respondiendo. Muchísimas gracias por estar presentes en este auditorio, en la conferencia que hemos venido desarrollando en esta mañana. La segunda pregunta. ¿Los temas de la conferencia fueron un aporte importante para el desarrollo de su empresa? Ya pueden responder. Voten en sí o la otra alternativa. La conferencia o el conferencista desarrolló con claridad los temas propuestos. Pueden ir respondiendo. Y tenemos preguntas en el chat, tenemos preguntas también a través del micrófono en sus oficinas que ya están listos para ser habilitados. Ahora sí, iniciamos el espacio dedicado a las preguntas y respuestas sobre el tema desarrollado con el doctor Álvaro Acosta. Para formular sus preguntas por el micrófono de su computador directamente a nuestro conferencista, recuerden hacer clic sobre la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla. Y tenemos, a ver, la primera pregunta, la hacemos directamente desde el auditorio, que tenemos de habilitado el micrófono de la doctora Luisa Fernanda Rivera. Muy buenos días. Buenos días. Luisa Fernanda. Bueno, doña Luisa Fernanda, parece que se nos ausentó repentinamente. Vamos entonces a darle el paso a otro de los invitados a nuestra conferencia, el señor Mauricio Peláez, que ya tiene habilitado su micrófono. Don Mauricio, muy buenos días. Don Mauricio, buenos días. Bueno, dámosle paso entonces finalmente a Ernesto Daza Sierra, que parece que ya está sincronizado con nosotros. Buenos días, don Ernesto. Don Ernesto Daza, está habilitada su línea, su micrófono para poder responder, poder preguntar. No. Entonces seguimos con otro de las personas que nos están acompañando en el día de hoy en esa conferencia virtual que hemos desarrollado hoy con nuestro profesional Alberto Acosta. Vamos a una pregunta por el chat. Y a esta hora nos pregunta Juan Pablo Rojas León. Por favor, quisiera tener la información sobre el costo del diplomado del que están hablando. Y ahí está ya, pues, planteada la pregunta para ver si podemos resolver el doctor. Bueno, ahí sí, la verdad que no les sabría responder porque pues esto sí ya es específicamente de Unipymes, pero lo que sí te podría solicitar es que te comunicaras directamente con la Universidad de las Pymes y directamente ellos te podrían dar el valor. La verdad no lo sé, no te sabría decir cuánto vale. Perfecto. Don Ángel Ceballos nos pregunta, ¿las mercancías de origen chino que se importen van a Estados Unidos, qué tratamiento tendrán? Ángel Ceballos. Don Ángel, muy buena pregunta. Esto es lo que se conoce como triangulación, es decir, lo que llamo yo ganarse indulgencias con avemarías ajenas. Es cuando usted simplemente, ejemplo, el norteamericano lo único que hace es colocarle una etiqueta Made in Estados Unidos y lo manda para Colombia. Esto es algo que va a ser bastante controlado por la DIAN
en Colombia. Porque la idea fundamentalmente es que como vamos a trabajar un tema de libre comercio, la idea fundamental es que tanto el producto norteamericano sea elaborado en Estados Unidos para Colombia, como el colombiano para los Estados Unidos. Esto quiere decir que no alcanzamos a ver el tema de certificado de origen, pero la idea fundamentalmente es que el producto tendrá que ser originario del país con el cual se está haciendo el tratado. Quiere decir que cualquier mercancía que pueda venir de un tercer país, con el caso que usted está comentando, señor Ángel, con respecto a China, pues lógicamente no es posible que ese producto tenga cero arancel, porque Colombia, en el caso de la DIAN, podrá investigar si ese producto es realmente originario de los Estados Unidos o de China. Muy bien, tenemos una pregunta a través del micrófono. Alejandra González, está habilitado su micrófono para que cuestione a nuestro profesional Álvaro Acosta. Buenos días. Doña Alejandra. Bueno, entonces démosle la oportunidad a Humberto Palacios, que también está en el micrófono, para luego hacer otra pregunta a través del chat. Don Humberto, buenos días. Bueno, tenemos una pregunta que nos hacen directamente por el chat. Y esta la pregunta casualmente Alejandra González. En cuanto al tema de exportación de servicios, ¿qué arancel y qué trámites se realizan desde Colombia? Ok, este es un tema pues bastante dispendioso, bastante largo, pero para resumirte la cosa. Básicamente, la exportación de servicios tiene unos pasos que son el registro del contrato ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El contrato en el cual tú como colombiana vas a prestar ese servicio en el exterior. Ese es un requisito número uno. Es registrar ese contrato en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para efectos de poder legalizar las divisas con las cuales ese norteamericano, para el ejemplo de Norteamérica, nos va a pagar. Entonces, usted, por ejemplo, puede prestar el servicio de venta de planos de ingeniería y ese contrato que usted suscribió con una empresa de ingeniería de los Estados Unidos tendrá que registrar en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego, posteriormente, tendrá que hacer todos los trámites respectivos de legalización de las divisas ante un intermediario del mercado cambiario. Ese es un tema más de tipo cambiario, que es la legalización de las divisas cuando entren al país. Son dos pasos muy concretos, pero que tienen que empezar a ser controlados a través del ministerio. Bueno, muy bien. Entonces tenemos en el micrófono a una persona que se llama Jin JJ. Jin, el doctor Alberto Álvaro Acosta lo escucha a esta hora. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por esta conferencia tan interesante y yo quisiera preguntarle al doctor qué campos del mercado son interesantes hoy en día para constituir empresas que pudiesen, pues, aprovecharnos del tema del TLC con Estados Unidos, es decir, qué campos son claves donde podemos definitivamente exportar productos y servicios. Gracias. Ok, bueno, yo diría que no es cuestión mía, es los direccionamientos que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en algunos sectores a los cuales Colombia le ha apostado. Uno de ellos es el turismo en todas sus gamas, es decir, que venga no solamente a conocer nuestro territorio, sino atado a algunos sectores, como por ejemplo el de prestación de servicios de salud. En esto es uno de los direccionamientos estratégicos que está desarrollando el gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de traer extranjeros para que vengan y hagan sus operaciones de trasplantes, de estéticos, de odontología, a los cuales nosotros pues hemos empezado a tener una buena presencia en los mercados internacionales. Eso es algo que le está apostando a Colombia. Hay otros sectores a los cuales Colombia le quiere apostar, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con tecnología. Nosotros somos, bueno, digo nosotros, yo no soy ingeniero de sistemas, pero somos bastante competitivos en desarrollo de software, en desarrollo de tecnologías, lo podemos ver con esta Universidad de las Pymes. Todo lo que estamos desarrollando a través de Internet, esto
es bien importante para Colombia y a lo cual Colombia, a través del Ministerio, vuelvo y repito, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quiere apuntarle. Quiere apuntarle a otros sectores bastante importantes de nuestra economía, como son los agroindustriales, es decir, aquellos productos a los cuales nosotros le demos valor agregado. Nosotros no podemos, permíteme la expresión, seguir entregando nuestro producto como nació. Es decir, nosotros tenemos que, si estamos vendiendo, no sé, como estas hierbas aromáticas, hombre, no las mande como salieron del campo. Dele valor agregado, dele procesamiento. Y si usted las convierte en té, pues eso es un producto bastante apetecido en los mercados internacionales. ¿Cuál considero yo que es el inconveniente? Digamos que nosotros podemos ser muy buenos en muchos productos. Nuestro problema es los volúmenes. Nosotros tenemos que producir en volúmenes bastante altos para poder competir en los mercados internacionales. Si a nosotros nos piden, no sé, 10 cajas de 20 por 20 de té, pues es probable que lo podamos cumplir. Pero si nos piden un contenedor de productos de aromáticas, pues es probable que nosotros no tengamos la infraestructura para hacerlo. Entonces es más de producción. Muy bien, ya debido a que algunos de nuestros asistentes a la conferencia están retirando, formulamos entonces la última pregunta que la practica Mauricio Peláez. ¿Cómo afecta el TIC a los sectores agroferreteros, construcción, energía solar, cercas eléctricas? O sea, entiendo que cuando habla de TIC son aquellas herramientas tecnológicas, me imagino, para estos sectores. No lo entiendo bien Sí, la pues pregunta. bueno, afecta, mejor, no es el TIC, es el TLC, lo que pasa es que es aquí la mecanografía. ¿Cómo afecta el TLC a los sectores agroferreteros, la Ah, ok, construcción, energía y cercas eléctricas? ok. Bueno, si nosotros tenemos una ventaja competitiva y diferenciadora, les podemos asegurar que vamos a tener ventaja. Acordémonos que no necesariamente nosotros somos los que eh, vamos a vender a los Estados Unidos. Si nosotros somos competitivos, también vamos a poder vender dentro de nuestro país sin que, aunque vengan los mercados internacionales. Entonces, todo esto de paneles solares que se ha vuelto bastante importante para como algunas formas de generación de energía diferentes a las de que venga de hidrocarburo, que contaminan el ambiente, pues es algo muy puntual. Si nosotros investigamos y desarrollamos sector, eh, por ejemplo, de generación de energía a través de paneles solares, a través de algunas alternativas diferentes, le puedo decir que vamos a tener mercado internacional. En otras palabras, todo lo que sea innovación y tecnología que nosotros podamos presentar al mundo va a ser bien importante. Bueno, pues hemos concluido la conferencia de hoy y antes de pasar a la sesión de agradecimientos, pues tenemos que decirles a todos que los beneficios que hemos tratado hoy, de los tratados de libre comercio, los pueden también solicitar a nuestro conferencista en unos segundos a través de su correo electrónico para que le hagan directamente preguntas a él, ya que hubo muchas preguntas que no se pudieron plantear. Pues, doctor Acosta, en nombre de la comunidad Unipymes, le expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento por su aporte al buen suceso de las pymes y la actualización de todos los participantes de nuestro diplomado. Muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores empresarios de Colombia y América Latina, también les extiendo la invitación para que el próximo miércoles 14 de marzo a las 9 de la mañana nos volvamos a encontrar aquí en el aula virtual de Unipymes, la Escuela Empresarial de las Pymes Latinas, para otra de nuestras conferencias. A todos y todas, mil gracias, feliz día y que Dios los acompañe.